Bien, doctora, tenga usted muy buenas noches, a todos los compañeros también. Rápidamente, ¿no? Nosotros vamos a dilucidar el capítulo número 3, que es, que titula, ¿no? El texto Teoría Educativa Transcompleja del doctor Juan Miguel. Bueno, vamos a comenzar con nuestro compañero Omar. Compañero Omar, adelante, por favor. Listo. Ya, la siguiente diapositiva. Ya. Doctora y colegas, tengan muy buenas noches. Iniciamos la presentación del capítulo número 3, donde el autor Juan González hace hincapié en la teoría educativa transcompleja, y el cual lo determina como una propuesta de transformación educativa centrada en la aplicación eh, de lo que es una visión paradigmática de la complejidad y la transdisciplinariedad. Por tanto, al hablar de lo que es el hecho transdisciplinar, vamos a pensar, según a lo que se presenta en la diapositiva, que se debe tener esta concepción de metacomplejidad como una acción pedagógica adaptada a los nuevos criterios de la forma de enseñanza y aprendizaje. Esto determinada por la metacognición, donde se centra en la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué se aplica este tipo de criterios dentro de la enseñanza? Esto se va a encontrar para dar respuestas a diferentes tipos de actividades que se realizan en el ámbito educativo, a través de lo que es el ensayo y error, la experiencia de lo vivido, y esto resumido en una sistematización de una manera para entender, de hacer las cosas creando métodos y con la finalidad de denotar el carácter científico dentro de la metacognición y la complejidad relacionada al aula mente social. Por lo tanto, el autor también menciona dentro de este capítulo lo que es la parte de la investigación. La investigación entendida como algo que es relativo. Relativo en el sentido de que el mismo autor hace el hincapié de que un problema es una respuesta y esa misma respuesta es otro problema. Es una constante investigación donde como seres humanos se considera una característica compleja, denominadas también los hipercomplejos. Y esta característica da a entender un mundo caracterizado por la incertidumbre, el punto de la angustia y el desorden como parte de su ser y existencia del ser humano. Podemos pasar al siguiente. En esta siguiente presentación podemos ver que el ser humano es considerado como un ser metacomplejo, esto a partir de su propia existencia y el mismo pensamiento, lo que renace lo que es el aprendizaje. Dos puntos muy elementales que habla de la concepción de metacomplejidad en la educación, que es la toma de conciencia y el carácter complejo dentro de lo que el ser humano percibe lo que es el mundo y le permite apropiarse dentro de lo que es la naturaleza, lo cual conlleva a mejorar la enseñanza, donde el ser humano tiene que ser consciente de lo que realiza, pero preguntándose cómo se está aprendiendo, a partir de asumir lo que es el rol de un docente. Dentro de esto, hablando lo que es la relación de desarrollo curricular, y se tiene como producto lo que cada sujeto va planteando dentro del ámbito educativo. A partir de esto, voy a hacer una pequeña síntesis antes de pasar a la siguiente presentación. Este aprendizaje que el ser humano va a ir desarrollando se considera como un proceso permanente donde el estudiante aprende, desaprende y reaprende. El autor Juan González lo justifica este sentido de aprendizaje a partir del objeto aprendido, donde lo ve como diferentes formas de pensar y reflexionar. Quiere decir que el aprendizaje tiene diferentes puntos de arista, lo cual va a llevar a la complejización del objeto de aprendizaje. Por eso es que el autor plantea a partir de la complejidad tres tipos de niveles, el cual habla de la visión disciplinar, que se enfoca más que todo en una sola disciplina, lo denomina dicompleja, habla de la interdisciplinariedad, en la cual enlaza teorías y prácticas dentro del ámbito educativo, y el otro nivel que es la transdisciplinariedad, donde habla de un espacio transcomplejo, denotando en este punto lo que es lo dicomplejo, lo intercomplejo y lo transcomplejo. En la siguiente diapositiva, por favor. Continuando con esto, vamos a ver lo que denomina el punto de modelo aula mente social.
donde lo denomina como un sistema intersubjetivo, a partir del cual el docente tiene que ser autodidacta, autosuficiente e inspirador, los cuales son elementos para la sensibilización cognitiva. En este punto vamos a encontrar las propiedades de la complejidad, donde tenemos los elementos docente, estudiante, objeto, los cuales tienen que estar articulados, y a partir de esto, de la aplicación de la metacognición, se va a aprender y se va a dialogar directamente con un yo interno y una toma de conciencia. Y para finalizar esta parte, el mismo autor plantea la pregunta: ¿cómo generar aprendizajes a través de la investigación donde se pueda construir nuevos conocimientos? Y de esto nace, ¿no?, que la respuesta a esta pregunta parte fuera de los contextos tradicionales de enseñanza. Y además un punto elemental es cuando el docente domina la materia desde una reproducción retórica, aplicando lo que es la metacomplejidad. Esa sería mi intervención, doctora. Continuamos con la presentación. Bueno, apoyando a lo que precisaba compañero Omar, bueno, pues a partir de esta lectura hay que precisar lo siguiente, ¿no es verdad? Esto es una propuesta de transformación educativa que lógicamente está centrada en la complejidad y la transdisciplinariedad, ¿no? Precisamente enfoca el doctor Juan Miguel, que es el autor de este texto, que busca mostrar lineamientos, dice, ¿no?, para un manejo reflexivo, complejo y transdisciplinaridad. Perdón, Obviamente, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Aparte del que está exponiendo, del compañero. Ahora sí, ya cesado. Puede continuar. entonces busca mostrar lineamientos, dice, ¿no?, para un manejo reflexivo, complejo y transdisciplinar, ¿no?, aplicados al currículum complejo, a la didáctica compleja y la transdisciplinariedad. Con algunas consideraciones fundamentales también y muy precisos, ¿no? La teoría educativa planteada es aplicable, ¿no?, según el autor, a cualquier contexto o realidad, ¿no? Todo este texto, ¿no?, que plantea este doctor Juan. El fundamento de la complejidad y la transdisciplinaridad no va, dice, ¿no?, al parcelamiento del conocimiento, sino por el contrario. Asimismo, no va en una linealidad correspondiente. Entonces, el texto mismo plantea tres retos, por decirlo así. El primero indica, ¿no?, incorporar, ¿no es cierto?, todo este planteamiento que realiza el doctor al quehacer educativo, ¿no? Segundo, donde los sujetos complejicen el conocimiento, ¿no?, que es fundamental. Y tercero, se desarrolle espacios intersubjetivos, aula, mente social, y se articule, dice, ¿no?, en la metacomplejidad. Entonces ahí subyace una pregunta: ¿cuál es entonces el sujeto que propone, ¿no?, el texto Teoría Educativa Transcompleja? Entonces dice, primero, tiene que ir más allá del aprendizaje y enseñanza. Eso ya queda reducido, por decirlo así. Segundo, tiene que ser un educando complejizador, ¿no?, del conocimiento. Tercero, debe estar centrado, ¿no?, este nuevo sujeto que, ¿no?, que plantea a partir de esta teoría educativa, dice, debe estar centrado en la investigación transdisciplinaridad para construir, para deconstruir y reconstruir el conocimiento. A la vez, ¿no?, y algo fundamental también, este educando debe ser problemático, reflexivo, estratega, intuitivo, investigador y propositivo, ¿no? A partir de este apoyo también al compañero Omar, vamos a dar la palabra al compañero Lino, por favor. Muy bien, buenas noches, doctora. De igual manera a todos los compañeros. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me apoyan? Gracias. Bien, entrando ya al capítulo cuarto, tenemos la didáctica compleja y transdisciplinar. Sabemos que la didáctica es en realidad una disciplina, ciencia, podemos decir que recurre a conocimientos diversos, ¿no?
Y en todo caso, frente a lo que se tiene actualmente como didáctica, podemos decir clásica, lo que nos plantea a través del texto es que tenemos que entrar a lo que conlleva la didáctica compleja y transdisciplinar. ¿Cómo entender la didáctica compleja de aula en todo caso, ¿no? Y tendríamos que plantearnos y decir, ¿qué entendemos por didáctica? Decía que más allá de ser un arte o ciencia, la didáctica compleja ve de otra manera la realidad, ¿no? Desde un paradigma complejo, pasando por la interdisciplinariedad y sentido crítico, a lo que es la transdisciplinariedad y la investigación compleja. O sea, deja un poquito atrás lo que concebimos como lo que es el arte de enseñar, ¿no? En función a los componentes, ¿no? Clásicos, el docente, el estudiante, el espacio físico, los contenidos. Nos dice ahora que la didáctica compleja y transdisciplinar, ¿no? Va más allá, va buscando estos espacios de complejidad, de modo que a partir de esto va entrando dentro de los espacios de interdisciplinariedad, ¿no? El sentido crítico y lo que es la transdisciplinariedad, pero siempre y cuando también esté presente la investigación compleja. La didáctica representa, dice, un proceso complejo y transdisciplinar presente en todo momento, ¿no? Entonces, podemos ahí decir de que la complejidad y la transdisciplinariedad del conocimiento permite apreciar otros elementos necesarios, no solamente las conocidas, ¿no? Y en este caso apunta a otros componentes, ¿no? Como el tiempo, espacio, la investigación, el desaprendizaje, el reaprendizaje, las relaciones cognitivas, los objetivos, contenidos, los actos educativos, pero con ese complemento de la complejidad. ¿Avanzamos? Si hablamos, por ejemplo, de transdisciplinariedad y el pensamiento complejo, ¿no? Acompañado por lo que es la investigación compleja, tenemos los componentes a los que ya se conoce tradicionalmente. Y en ese sentido habla de los actores, por ejemplo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y no solamente ya son los sujetos meramente parte del aula, sino son ya, como se dice, todos los actores socioeducativos que trascienden, digamos, el aula. Y en este sentido hay un proceso de enseñar, de aprender, ¿no? En todo tiempo y espacios. Entonces, no solamente se remite al aula, ¿no? Rompiendo un esquema de ser meramente docente, estudiante, sino otros actores. Bien, luego tenemos lo que son los contenidos curriculares, sin antes decir que hay una visión científica y pedagógica, ¿no? Entonces, respecto a los contenidos curriculares, ¿no? Ya no solamente se refiere al conjunto de conocimientos, sino van buscando otros elementos, ¿no? Que tienen trascendencia de tipo social, político, ideológico, etcétera, ¿no? De modo que esto va rompiendo, digamos, la las disciplinas, va trascendiendo a la interdisciplinariedad para llegar luego a la transdisciplinariedad. Hablamos de los objetos, como siempre, ¿no? El por qué, el para qué, ¿no? Y en este caso se plantea un objetivo con una visión ya mucho más científica y compleja. Ahí va el criterio de que es mucho más ampliado. Respecto al contenido educativo, también no solamente se limita, digamos, al contexto educativo en este caso, no solamente se limita al espacio físico donde se desarrolla el proceso de aprendizaje,
sino va también incorporando aspectos mucho más amplios, como por ejemplo, que son parte de lo que es el contexto, lo que son los aspectos culturales, los aspectos políticos, ideológicos, sociales, ¿no? Filosóficos, etcétera, etcétera. Luego también nos habla de lo que es la complejidad educativa, ¿no? Ahí nos dice que es importante incorporar los principios de la complejidad a la didáctica. Y ya los compañeros hablaron sobre esta parte y aquí se está dando como algo que así tiene que hacerse, ¿no? Luego tenemos una visión transdisciplinar del conocimiento. ¿Esto qué significa? Que debe haber una interrelación, ¿no? Del conocimiento en sí, de manera directa o indirecta, ¿no? Con otras disciplinas. ¿Qué más tenemos? La investigación compleja, ¿no? Esta parte también va mucho más allá de la mera investigación en base a una metodología determinada, sino va trascendiendo en busca de una visión de ciencia compleja, ¿no? Bajo principios de complejidad, ¿sí? Y no solamente atenerse a lo que es un manejo de una metodología rígida, o sea, va rompiendo, digamos, como se dijo, la disciplinaridad. Otro aspecto que también habla es de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre nos dice, se plantea como la luz que permite acercarnos en el sentido complejo al conocimiento, ¿no? Siempre va a haber ese espacio, digamos, de incertidumbre, ¿no? Que nos permita saltar, ¿no? Al conocimiento mucho más complejo. Bien, ¿qué más? Tenemos el tiempo y espacio, ¿no? Ahí nos dice que no hay un tiempo y espacio para la generación de conocimiento, se puede dar, ¿no? En distintos momentos y, por supuesto, también en distintos espacios. Luego tenemos lo que es la metacognición, ¿no? ¿Por qué y para qué? Y nos dice que acá el que aprende debe hacerlo de manera mucho más, como se dice, proyectándose a lo que es ya la complejidad, ¿no? No solamente quedarse con conocimientos de mera repetición, sino buscar, digamos, respuestas que permitan resolver problemas, pero que estos problemas a la vez generen otros problemas, o sea, es el constante resolución de problemas en función al equilibrio y desequilibrio. Bueno, otros componentes estarían como, por ejemplo, la evaluación en el sentido de que esto va de igual manera trascendiendo lo transdisciplinar, ¿no? Lo complejo en función también a la investigación compleja, ¿no? Y una visión científica y pedagógica de todo este proceso. Y bueno, esta dinamicidad se lo va proyectando desde lo que es aula social, lo que se explicó anteriormente, a través de los factores humanos, por supuesto, ya. ¿Qué más? Las formas de construcción del conocimiento que de la misma manera va trascendiendo de lo disciplinar a lo transdisciplinar, ¿no? En función a todo lo que son estos componentes. Bien, seguimos, por favor. Ahí tenemos la concepción diferenciada y compleja de la didáctica, ¿no? Podemos decir que frente al esquema parcelario del conocimiento que se suele manejar hasta el momento, a través de lo que es la concepción ya compleja, aparecen los conceptos de multi, inter y transdisciplinaridad, ¿no? Exacto. Que en todo caso sería la didáctica transdisciplinar. Bueno,
sacamos del texto, tenemos que es una ciencia compleja que interrelaciona de manera transdisciplinar elementos de la didáctica. La falta de aplicación de la transdisciplinaridad es lo que provocaría, por lo menos en la educación, ¿no? Nos crearía la dificultad de generar conocimientos científicos complejos, nos dicen, ¿no? Y por lo tanto la transdisciplinariedad presenta diferentes disciplinas académicas para el trabajo conjunto en la resolución de problemas. ¿Qué significa trans? Ya finalizando. Es el movimiento entre, a través de, más allá de las disciplinas. Y finalmente la investigación, que es un proceso de construcción del conocimiento bajo enfoques complejos y transdisciplinares en todo campo. Sobre esto podemos decir, podemos tal vez avanzar, que en el proceso de aprendizaje debe haber una forma de trascender y tener una visión, no solamente tener una visión meramente cognitiva, sino que se convierta, ¿no?, en desarrolladores de potencialidades, ¿sí? Y en la educación podemos decir que no es suficiente el conocer, el saber hacer y el ser educativo, sino que también se incluye el saber vivir y convivir, ¿no? Y finalmente llegan a lo que es el compartir un marco epistémico mucho más amplio. Sobre esto va a complementar también el compañero de equipo. Adelante, por favor. Hola. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a tratar un poquito yo de relacionar con lo que es el trabajo en aula. Pues, esa relación, la teoría con el aula, a ver cómo lo haría, cómo lo ve. A ver, mira, yo voy a tratar de llegar a lo que es de la disciplina a lo que es la transdisciplinaridad. Yo creo que es el término o lo que estamos analizando. Históricamente, no históricamente, desde ya hace mucho tiempo atrás, el capitalismo es el que pues ha generado el distanciamiento de lo que es de la riqueza entre ricos y pobres. Entonces ahí en ese concepto o en ese espacio, bueno, nosotros hemos vivido o lo hemos conceptuado, estuvimos en un mundo antropocéntrico, o sea que solamente las personas eran las que importaba. Entonces, en ese espacio de tiempo, pues, a las personas se les ha especializado, se ha visto inclusive como máquinas, y que no tomaba muchas cosas, muchos aspectos. A la naturaleza también se lo veía como un objeto que nos daba materia prima, pues nuestra felicidad era pues obtener la mayor cantidad de riqueza, o eso más o menos. Y esto pero ha acarreado pues a la contaminación de nuestra madre tierra y ha generado cambios irreversibles. Entonces, a partir de eso, pues ya hace poco tiempo atrás ya han querido ver de que la naturaleza tiene su inteligencia o la naturaleza puede enseñarnos. Tratando de emular eso, se ha diseñado pues un nuevo currículum en la que actualmente se toma dos términos que lo practicamos en el aula, cuáles son lo integral y lo holístico. Entonces, por ejemplo, en lo holístico, si nosotros hablamos, pues desarrollamos a la persona en sus cuatro dimensiones. Bueno, pues pero la cosa es que aquí en los cuatro dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, cosa que no ocurría, ¿no? Anteriormente solamente se desarrollaba prioritariamente el saber, pero los demás se lo dejaba. Entonces, ahora se enfoca ya en las cuatro dimensiones. Y ahora en lo integral, pues también se toma en cuenta el cosmos, la vida, la historia,
no sé, las emociones, la espiritualidad, la religión, no sé, la madre tierra, y todo eso coincide pues con lo que es, con el, aspira al vivir bien. Y si hablamos del vivir bien, ahí está por lo que es la transdisciplinariedad, porque eso rompe Exacto. todo esas áreas que estaban separadas. Entonces, Ujú. yo creo que estamos en ese camino, no estamos bien claros, pero es tarea de nosotros, creo, profundizar un poco más esto, y con estas aclaraciones que nos hacen las clases, creo que estamos en la responsabilidad de seguir apoyando en esto. Nada más, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo, Isaías. Los dos grupos hoy día se han lucido. O sea, ese es el fin. O sea, al final de no, es decir, ustedes han hecho muy esquemáticamente, ¿no? La presentación y como de alguna forma ambos grupos han ya aterrizado a lo que nosotros buscamos dentro de este módulo, ¿no? Hemos visto ya desde la primera clase, ¿no? En relación al mismo concepto de la transdisciplinaridad y etcétera. Pero cuando uno ya empieza definitivamente a profundizar más estos temas y sobre todo con estos textos que son muy didácticos de este autor, entonces uno se va dando cuenta en el qué hacer del trabajo mismo que ustedes tienen dentro del ámbito de lo que es la educación, etcétera, te vas dando cuenta cómo puedes revolucionar, cómo puedes mejorar, ¿no? Y además introduciendo todo esto de la transdisciplinaridad, que en alguna forma, ¿no? Muchos lo han debido hacer, lo deben estar haciendo, pero es darle más forma, es decir, es darle más cuerpo a lo que realmente se busca detrás de todo esto. Queridos compañeros, les quedo muy agradecida. Como les digo, el próximo grupo, que es el grupo número 3, va a ser el primero, ¿no? Del día viernes, ¿no? Entonces, si podemos, vamos a abarcar, yo creo que sí, vamos a poder abarcar, no se olviden que solo son dos grupos, dos componentes, no son dos de sus compañeros, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. Entonces, si podemos ver los tres grupos, porque no, hay que tomar en cuenta que dos grupos son de dos, y tendríamos que estar viendo el 30 de enero a los otros tres grupos, porque hay dos compañeros más que han hecho un grupo de dos. Entonces, veríamos 3 el día viernes y 3 el día lunes. Ya, y entonces ahí nosotros estaríamos culminando. Hasta el momento estamos muy bien. Ahora, dado lo que se ha aumentado los grupos, vamos a hacer una continuidad en los textos, ¿no? No solamente vemos la teoría educativa transcompleja, sino cómo estos elementos se pueden religar dentro de lo que es el quehacer de la educación, y cómo puedo religar otras teorías también. Entonces, eso es lo que nos muestra el próximo textito, ¿no? El cual también vamos a tener la suerte de poder ver también, ¿no? Y ir ustedes viendo en el quehacer, ¿no? El cómo ustedes pueden utilizar. Y eso es algo muy importante dada la situación del tiempo, etcétera. Entonces, queridos compañeros, muchas gracias a Wilson, muchas gracias a Adela. Realmente hemos podido salvar la clase de hoy y eso es algo muy, como les diría, es muy reconocible porque se ha subsanado el problema, ¿no? Si bien creo que nuestro doctor Callanta está de viaje y va a ir, no me acuerdo a qué lugar, entonces él no sé la tecnología cómo es, ¿no? Pero la cuestión es que se ha perdido la señal y demás, pero hemos subsanado el problema gracias a ustedes. Esa es una forma muy asertiva de resolución de problemas, ¿no? Y hemos podido llevar adelante este ciclo, ¿no? Donde podemos ver con mayor amplitud esta teoría, pero ya aplicada en el ámbito que a nosotros nos corresponde, ¿no? Y la relación que ustedes han tenido y la capacidad de síntesis que ustedes tienen. Entonces, estas diapositivas tienen, como en algún momento les había dicho, tienen que ser subidas no por cada uno, sino por grupo, cualquiera, digamos, supuestamente, digamos, Adela,
va a subir las diapositivas de todo su grupo. Entonces yo voy a ir colocando uno por uno ya en el acta, etcétera, donde se les colocan, ¿no? Las notas correspondientes a cada uno de ustedes. Ya, eso es por un lado. Por el otro lado, estamos viéndonos ya el día viernes. Yo creo que ya no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Y en todo caso, yo voy a tratar de activar ya para este tipo de casos mi Zoom. Yo tenía mi Zoom, pero como ya hemos vuelto a la presencialidad, pero estos cursos no. Entonces, yo voy a habilitar por si acaso. Entonces, muchas gracias, queridos compañeros. Ha sido un gusto. Muy buenas noches a todos y gracias. Hasta luego, Buenas doctora. noches, doctora. Hasta Muy luego. buenas Buenas noches. noches. Muy buenas noches y muchas gracias. No se olviden de pasar las grabaciones al grupo para que el doctor Callata lo suba. Bueno, Muchas gracias. Muy así buenas sea. noches. Buenas noches.